Acá en Brasil, cuando vos te pones en una relación, te van a pedir anillos. De hecho, mostrarle a la gente, tenemos un anillo de novios. Acá los platos de comida son mucho más completos. O sea, yo en realidad, viviendo en Argentina, siempre creí que Argentina era el país más diverso del mundo. Cuando llegas a Brasil es como que nada que ver lo que te contaba en Argentina en cuanto a que nosotros somos súper diversos culturalmente, porque acá en Brasil es mucho más diverso. Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre las diferencias culturales, las diferencias que tenemos entre Argentina y Brasil en todo sentido, en cuestiones de música, religión, danza, baile, comida, todo tipo, noviazgo también, porque el noviazgo acá en Brasil es completamente diferente a lo que es en Argentina. Para quien no me conoce, mi nombre es Gil López, soy un argentino que está viviendo en Brasil hace casi 2 años. ¿Tu nombre? Isabela, soy de Minas Gerais y namoro un argentino. Sí, y bueno, y estamos viviendo acá en Florianópolis, Brasil. Así que, sin más vueltas, arrancamos con este video. ¡Vamos! Bueno, y la primera gran diferencia que hay es que acá en Brasil, yo ya lo había escuchado anteriormente, y es que cuando vos te pones en una relación, cuando te pones de novio, te van a pedir anillo. O sea, es muy importante que... No, es verdad esto. Te van a pedir anillo. Tu enamorada, tu enamorado te va a exigir que haya un anillo de por medio. Con lo cual, en Argentina eso es muy poco común. En Argentina vos te pones en pareja y no te piden anillo, ¿sí? Solamente cuando te vas a casar. Pero después cuando estás noviando, cuando estás en una relación, no es necesario el anillo porque quizás no hay un compromiso tan fuerte como para poder tener un anillo. De hecho, mostrarle a la gente, tenemos un anillo de novios. Y es la primera vez que yo tengo un anillo de novio. Yo he tenido otras parejas, pero nunca estuvo esa idea y ese compromiso de tener un anillo cada uno con su nombre. Yo tengo el nombre de ella tiene mi nombre. Es un poco cursi, parece un poco cursi al principio, pero después es como que uno se acostumbra. Yo ya me acostumbré, ya es como que lo acepto y ya sabía que era así. Sabía que acá el noviazgo es diferente. Sim, aqui no Brasil é bem comum e que quando você estiver namorando com uma pessoa, você tem que fazer um pedido formalmente e ter a aliança de compromisso. Exactamente, sí, no podés andar con vueltas, no podés tener algo así nomás a la ligera, sí podés ficar con una persona, o sea, andar, digamos, con una persona. Pero llegado un momento es como que tampoco vas a estar 2 meses ficando con una persona. No puedes andar con una persona por tanto tiempo sin que haya un compromiso. Entonces siempre tiene que haber un pedido de noviazgo y un anillo, por supuesto, con todo el romanticismo posible. Sí. Otra de las grandes diferencias que también tenemos como pareja y que bueno convivimos es que la comida del día a día, del almuerzo, de la cena, el desayuno es completamente diferente entre ella y yo. Yo quizás almuerzo mate con galletitas, algo súper simple, vivo con el mate todo el día prácticamente. Y ella a la mañana se clava un licuado de palta con azúcar y leche. ¿No es así? Sí. Cosa que en Argentina nosotros no comemos, o sea, sí comemos una palta con un pan o algo así, pero no le ponemos azúcar a la palta, es como que está prohibido eso, porque la palta por lo menos yo la como salada, no la como dulce, entonces acá la comida es diferente. ¿Qué comen a la mañana? ¿Qué comen al mediodía? ¿Qué se come a la noche? Pela manhã sempre gostamos de tomar bom café. Então é café, tem que ter pão, tem que ter pão de queijo, tem que ter bolo. Tem que ter um café da manhã bem farto, como a gente diz. O almoço também farto. Tem que ter arroz, tem que ter feijão, tem que ter legume, tem que ter carne, tem que ter salada. E geralmente, muito da gente, a gente não costuma jantar. Então, jantar no Brasil é bem relativo. É mais para as pessoas que gostam mesmo. Mas a gente
é mais de jantar. A gente acaba trocando a janta por um lanche. Y você ya janta todos los días. Sí, yo ceno todos los días por causa de que, bueno, voy a entrenar y demás, hago mucha actividad física, entonces necesito reponer. Pero yo me había ya desacostumbrado un poco de cenar. Aún así, los almuerzos y las cenas acá son mucho más temprano que en Argentina. Nosotros en Argentina cenamos a las 9 de la noche, 9:30, súper tarde. Es como que somos animales nocturnos. En cambio acá todo es mucho más temprano. Ella por lo menos almuerza a las 12 del mediodía clavado. Y si cena, se cena acá a las 7 de la tarde, más o menos. 7, 8 de la tarde, Sí. muy temprano. Entonces los horarios son muy diferentes y las comidas también son muy diferentes. Acá los platos de comida son mucho más completos, o sea, en un solo plato tenés arroz, feijão, que el feijão son los porotos que le decimos en Argentina, carne, ensalada, todo en el mismo plato, así se almuerza acá en Brasil, completamente diferente a lo que es Argentina, que nosotros en Argentina comemos una pasta con salsa, con carne y nada más, o sea, es un solo plato nada más lo que consumimos, no comemos tantas cosas en el mismo plato, por eso es que ella a veces me dice, ¿no comes ensalada hoy? Es que tengo un plato de feijão, tengo un pedazo de carne con salsa, no sé si da mucho como para comer ensalada, o sea, no es que no me guste, me gusta sí, pero como que después veo, primero como esto y después veo. Es mucha comida la que se consume acá en el almuerzo principalmente. Siguiente diferencia, Música. la música. Bueno, obviamente la música es completamente diferente. Acá se escucha música 100% en portugués. Quizás alguna que otra persona escucha música en español o en inglés. Vos escuchás bastante música en español. Sim, sim. Ouço Pero, bastante. sí, pero acá en Brasil lo que es música latinoamericana no se escucha mucho. Les voy a dar un ejemplo. Acá, por ejemplo, el vecino es venezolano y él escucha toda música en español, latinoamericana. Ayer estaba escuchando Luis Miguel, estaba escuchando Arjona. Y vos Jackson também, ele ouve. Michael Jackson, y vos probablemente no conozcas a Luis Miguel o no conozcas a Ricardo Arjona. Bueno, quien es de Latinoamérica lo conoce perfectamente, sabe quién está cantando. Entonces, entre los países que hablamos español, es como que nos conocemos la música, ¿sí? Conocemos entre nosotros el artista, de qué país es, ¿se entiende? En cambio, esa música acá a Brasil no llega por la cuestión idiomática. Entonces la mayor diferencia es la música, que acá en Brasil ustedes tienen su propia música, tienen su propio ritmo, sus propios géneros, que a no ser que la pegue por fuera de Brasil, se va a conocer en otros países. Por ejemplo, Gustavo Lima fue un artista que se hizo bastante conocido en Argentina, pero por un solo tema que acá le fue bien y bueno, lo pudo lanzar también afuera y creo que fue a Argentina también a cantar, pero más allá de esos casos así de muchísimo éxito, mucha música brasileña no sale para afuera. Não. A gente consome muita música localmente. Então, a gente tem o ritmo sertanejo, funk, axé, pagode. Então, a gente acaba consumindo aqui dentro do nosso próprio país. Quando sai pra fora, quando um hit ou outro faz bastante sucesso. Mas atualmente a gente tem a Anitta, que tá levando bastante da cultura brasileira e da música também, assim, pra fora. Mas eu sou uma pessoa que consumo de tudo. Eu ouço de todos os ritmos. Não conheço todo mundo, mas eu conheço bastante cantores, bastante músicas. Mas tem dia que eu tô afim de ouvir um funk, então eu vou ouvir funk brasileiro. Vou ouvir sertanejo brasileiro, achar brasileiro. Então a gente consome muita música brasileira. Bueno, ella tiene un gusto musical muy particular porque escucha muchísima música en español, a veces se pone a escuchar Reik también. Sí. Reik, bueno, que mi hermana vivía escuchando Reik, entonces me conozco todos los temas, pero no es que todas las brasileras, todos los brasileños escuchan Reik. Ella porque le gusta el español y a veces canta en español también, son casos muy particulares. Pero por lo general, en cuanto a lo que es la música, acá tienen su propia música, tienen su propio mundo, tienen su propio contenido, en general tienen sus propios artistas, sus propios influencers, que quizás por fuera no se conocen tanto. Sí. La siguiente diferencia es de
Dançar. De bailar. Bueno, es como que lo llevan en la sangre prácticamente. Yo soy de madera, esa es la realidad. O sea, yo no sé bailar, nunca tuve mucho interés por bailar, entonces es como que nunca lo intenté tampoco, nunca me dediqué lo suficiente como para más o menos bailar bien. Y acá como que ella, no sé, le sale muy natural. Ah, todos os brasileiros sabem dançar. Vida, você não sabe, não tem gingado. No, no tengo, no, Não no, tem no gingado. tengo. Ficou no te- triste, porque eu falo, vem dançar ele. Não sei, não dá. Aqui a gente No, já no. nasce com a essência da dança. Exactamente, ya es como que lo tiene en la sangre. Y el argentino sí, más o menos baila, qué sé yo, te baila un cuarteto, una cumbia, pero de ahí a bailar, no sé, forró, o de bailar samba, o de bailar, no sé, funky, no me sale a mí y lo veo como algo un poco difícil. Acá es como que todo el mundo te baila. El brasileño es muy pasional en cuanto a la música. Sin la música, el brasileño no puede vivir. Não pode, não pode. No puede vivir. No puede vivir porque vos te vas a cualquier restaurante acá en Brasil y siempre vas a tener un músico cantando. Sí. Siempre vas a tener a alguien con la guitarra cantando sertanejo, cantando clásicos. Pagode também. Vai estar sempre cantando algum ritmo. Sí, siempre, siempre. Es como que la música es muy importante para el brasilero. Muy importante. Es como que sin música no puede vivir. Es así, es así. Y vamos con la última diferencia que tiene que ver con una cuestión religiosa. El brasileño es muy religioso, muy creyente. ¿Es así o no es así? Sim, a gente tem várias crenças, inclusive, tanto católica, evangélica, tem gente que é da Ubanda, também. Vida, tem muitas religiões que eu também não conheço todas. Sim. Mas a gente é muito religioso. Mas eu vejo que a religião evangélica é muito forte também. Porque qualquer canto que você vai na rua tem alguém pregando a palavra de Deus, do Deus deles, né? E passam na sua casa também oferecendo folheto. Sim. Palavras, então, muito forte. Eu, particularmente, sou católica, mas eu acredito em todas as crenças. Já tive um pouco de contato com cada uma. Sí, el brasileño es muy religioso y también llevas la religión en el día a día cuando te dice vai con Deus, cuando se despide con vos te dice vai con Deus, obrigado Deus, gracias a Deus. Mas assim é mais em Minas, que é digamos assim, a minha terra, né? Sim. Em Minas Gerais a gente é muito devoto ao católico, então acaba que você teve a experiência com a minha bisa e a minha família. Todo mundo fala isso, vai com Deus, Deus te pague, Deus te cuide. Então, isso a gente tem muito Sí. em Minas. Es gracioso porque nosotros, por lo menos yo, antes lo decía en chiste, Dios te pague, como que muchas gracias. No, no, sí, Dios te pague. Y acá lo dicen en serio, lo dicen, sí, vai con Deus, Deus te pague, Deus te pague. Y yo, por lo menos en Argentina, yo entendía eso como un chiste, como que bueno, que te lo pague Dios, ¿viste? Que te lo pague otro. Y acá es como que no, tenés que tener mucho respeto, acá se toman muy en serio la religión. Y en Argentina no somos, a ver, sí hay gente muy religiosa, el Papa es argentino, pero no es muy creyente el argentino. Te digo que el argentino es muy agnóstico, es muy como que no cree muy fácilmente en cualquier líder espiritual o cualquier líder religioso. Así que el argentino no es muy devoto en ese sentido. El brasileño sí es muy creyente, le da mucha importancia a la Biblia, la palabra del Señor y demás. Así que, miren, yo me compré esto, jamás en mi vida me compré algo religioso y me compré esto en Minas Gerais sí, no se va a ver igual, que está el painoso, que la verdad que yo no soy 100% religioso, pero me gustó y aparte está en portugués, todo el painoso. Así que de a poco es como que también voy tomando la religión brasilera. Si no sos creyente, te venís acá a Brasil y te volvés creyente. No hay manera de no volverte creyente, porque la gente en sí te invita un poco a que seas así. Es parte de la cultura. Otra de las grandes diferencias que también tiene Brasil respecto a Argentina, que yo en realidad viviendo en Argentina siempre creí que Argentina era el país más diverso del mundo. O sea que, viste que en Argentina siempre decimos que somos descendientes de italianos, de españoles, de criollos, de nativos de América, de un montón de culturas y un montón de lugares del mundo.
Y cuando llegas a Brasil es como que nada que ver lo que te contaba en Argentina en cuanto a que nosotros somos súper diversos culturalmente, porque acá en Brasil es mucho más diverso. Y el otro día estaba escuchando una brasilera que decía, muchos brasileros piensan de que hay un estereotipo de brasilero, y no hay estereotipo de brasilero, porque brasilero puede ser moreno, puede ser blanco, puede tener rasgos asiáticos, porque acá hay muchísimos descendientes de japoneses, o sea, es muy multicultural el brasilero. ¿Qué opinas? Concordo, então a gente tem uma diversidade muito grande cultural, de tanto nacionalidades, porque o Brasil acaba sendo um país que abraça o mundo inteiro, então a gente tem pessoas de cada canto do mundo, né? Então acaba que se mistura e aí a gente tem pessoas de todos os tipos. Sí, es así. Brasil en su momento recibió a la mayor cantidad de italianos desde Europa, así como también a la mayor cantidad de japoneses en su momento cuando emigraron a Brasil. Entonces, todo ese grupo de personas y todo ese grupo étnico es como que formó una diversidad cultural muy importante acá en Brasil. Y además de que, bueno, es un país muy grande y dependiendo de donde estés vas a encontrarte con una cultura diferente, depende del estado en el cual estés, cambia completamente todo, la gente, la cultura, la comida, la idiosincrasia, todo. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, por favor déjenme un like, suscríbanse. ¿Algo más para decir? No. Bueno, muchas gracias por haber visto este video y los esperamos en el próximo video. Chao.